Otro pequeño relato que podríamos comenzar también de una manera en la que podríamos hablar del lenguaje musical, el lenguaje plástico, por ejemplo, ¿no? De todas las relaciones existentes entre las artes plásticas y las demás disciplinas expresivas, quizás sea la establecida con la música una de las más estrechas y vinculantes, pienso yo, como en la música, la pintura capta una porción de la realidad y a través de un desarrollo visual nos invita a contemplarla desde un entramado superior donde las coordenadas, tiempo y espacio, historia y devenir están ya fuera de la propia representación icónica. Así pues, por ejemplo, la rendición de Breda o las Tres Gracias nos remiten a un proceso histórico y mitológico que sobrepasa los límites de cuanto estrictamente se representa. En la música ocurre lo mismo, se expresa un pensamiento o se expone una emoción concreta y en el propio momento de adquirir su textura se universaliza a causa del poder de la abstracción de su propio lenguaje. Tanto en la pintura como en la música participan también de unos materiales paralelos, el color, la perspectiva, la disposición formal, el detalle, la atmósfera, el gesto, la luz, el claroscuro o la veladura guardan correspondencias con el timbre, la forma, el tema, la armonía, la tonalidad o la modulación. Las dos, pintura y música, gozan de una naturaleza polisémica en cuanto son capaces de generar infinitas miradas e interpretaciones a partir de una determinada visión plástica o sonora. Muchos son los pintores que han manifestado abiertamente su afición por la música, ya sea en la vida cotidiana o a través de su producción, y posiblemente sea el gremio que más goza de ella mientras trabaja. Pero lejos de servir meramente como fondo sonoro, la música inspira, presta determinadas situaciones, invita a desmanejar sus misterios y ofrece su lenguaje al oído del pintor, el escultor o el dibujante. No es raro encontrar en las artes plásticas referencias musicales que lógicamente no tienen por qué traducirse en objetos o elementos que las evidencien, como ocurre en los bodegones de Picasso o de Juan Gris. Se trata de un procedimiento mucho más sutil, producto de un proceso introspectivo que ilumina al artista hasta llegar a participar de las mismas ideas y compartir la conciencia del compositor. Una de las ideas más importantes que Kandinsky buscó representar en su gran obra fue la música y el sonido. Así lo expresa en sus obras escritas, donde añade lo espiritual, ¿verdad?, que conocéis todos. Este espiritual está muy relacionado con el pensamiento abstracto que los seres humanos llevamos a cabo para entender muchas más cosas. El sonido es el medio por el cual se desarrollan los conceptos abstractos que entiende el ser humano. El lenguaje es una expresión sonora, ya sea en pensamiento como en comunicación, y maneja no solo la información recibida, sino también los conceptos abstractos, no físicos. Es más, el ser humano, gracias al lenguaje, inventó los símbolos y es capaz de desarrollar ideas abstractas, pensar sobre cosas que no existen y proyectar un futuro, ¿verdad? En resumen, el sonido es en esencia abstracto. A un sonido creado se le da un sentido y entonces adquiere el valor de representar algo. Así es el caso de las palabras que definen esas cosas, ¿no? Pero digamos que el sonido, además de definir las cosas, nos permiten desarrollar las ideas abstractas, conceptos no tangibles y que se comunican directamente con los sentimientos y lo que podríamos llamar espíritu. Kandinsky descubrió liberando de la representación física del mundo al color, a la línea, el plano, es decir, a los elementos básicos de la imagen. Conseguía liberar el mensaje de ideas concretas hacia ideas más abstractas. Si en la imagen hay formas que representan ideas concretas, entonces el mensaje se está concretando hacia ideas concretas. Si no hay representación, el pensamiento del espectador que ve la imagen abstracta puede acceder a otro tipo de ideas. Y se trata de que estas sean también ideas abstractas. Si la pintura representa un objeto, el pensamiento se centra en ese objeto de la realidad, ¿no? Directamente se hacen asociaciones y el mensaje se configura en el espectador. Si la pintura no representa un objeto ni nada concreto, se desconectan las asociaciones del conocimiento y entra en funcionamiento la sensación. Aunque al principio Kandinsky empezó desarrollando un arte que nacía de la figuración, después le dio total independencia a la imagen, ¿no? Para ello, estudió sensaciones y los efectos que los colores tenían con respecto a las líneas y todos los elementos de la imagen que producía, ¿no? Con respecto a la psicología humana. Kandinsky además estudió el sonido interior abstracto de las formas y los elementos de la imagen, ya sean representaciones o puramente abstractos, entendiendo como sonido interior las sensaciones que emanan. Decía, todo objeto, sin excepción,
ya sea creado por naturaleza o por la mano del hombre, es un ente con vida propia, que inevitablemente emiten algún sentido, algo así. Quiero recordar que era así, exactamente. Entender el arte abstracto es saber comunicarse con las sensaciones interiores que la imagen provoca, sentir la imagen y tener conciencia del sentimiento en sí mismo. Os leo una cita así muy bonita, muy interesante. Todo se volvía claro. La descripción de los objetos perdía todo sentido. En el cuadro solo quedaban los colores. Un abismo se abría a mis pies. Vasily Kandinsky.